también el hermano pequeño de Miguel, está Gerard Rouen y está Marino Alonso y Gerard Rouen, por la situación que están ocupando en estos momentos. Todos ellos por delante de Miguel Indurain, precedido por 5 compañeros y seguido por Julián Gorospe, otro más de los hombres de Banesto. Y como por ahí también estaba Pedro Delgado, pues esto quiere decir que están todos, porque falta Aitor Garmendia, que es el hombre que ha tenido que abandonar el Tour de Francia a causa de una caída y fractura de escafoides. Esperamos que se esté recuperando perfectamente bien en su casa. Y atento y contento por los triunfos que Miguel Indurain está consiguiendo en el Tour. Él decía en la despedida que para él la gran satisfacción que le quedaba una vez que no ha podido concluir la carrera es ver desde su casa el triunfo de Miguel Indurain, y si está en buenas condiciones acudirá probablemente a París para celebrar con el español, con su compatriota, con el navarro Miguel Indurain, la victoria tercera consecutiva en el Tour de Francia. Volvemos a ver imágenes de Davide Casani, según la última referencia, 1 minuto 32 segundos de ventaja para el corredor italiano del equipo que dirige Giancarlo Ferretti, situado, como pueden apreciar, a prácticamente 48 minutos de Miguel Indurain en la clasificación general. Está trabajando muy bien los hombres que dirige José Miguel Echavarri por detrás en el pelotón, controlando en todo momento la carrera en esta zona intermedia entre los cols del Izoar y del Vars. Ahí estamos viendo algunas de las actuaciones de Davide Casani a lo largo de su dilatada carrera profesional, con buenas victorias fundamentalmente en el año 1991, y por detrás al completo los corredores, los compañeros de equipo de Miguel Indurain, marcando el ritmo que más le conviene a su jefe de filas. Ahí está Jean-François Bernard, también José Ramón Uriarte, Marino Alonso, Pedro Delgado, Gerard Rouet y Davide Casani, que se acerca poco a poco hacia el inicio de la ascensión del Col de Vars. El trabajo que deben desarrollar los hombres de Banesto está bastante claro. Primero, los hombres que se encuentran probablemente en menos buenas condiciones. Ahí están pasando por la localidad de Gilestre. Está la entrada de Gilestre. Por tanto, comienzan a la salida de esta ciudad, de este pueblo, la ascensión al Col de Vars. Decía que Jean-François Bernard y José Ramón Uriarte son probablemente los que con menos fuerza se encuentran. Bernard porque no está al 100% de condiciones, y José Ramón Uriarte porque trabajó bastante en el día de ayer, y estos deben de ser los que realicen el trabajo ahora en terreno plano. Luego Marino Alonso, Julián Gorospe tendrán que tomar el relevo, y vamos a ver cuál es el comportamiento de Pruden Indurain, que ayer bastante hizo con finalizar la etapa. Llegó en el pelotón, como decíamos antes, de los hombres en el autobús, los hombres de Cipollini, a 33 minutos, y cumplió otra más de las jornadas sacrificadas que está teniendo el pequeño de los Indurain en este Tour de Francia de 93, desde que se cayó el mismo día que Aitor Garmendia, y tiene esa lesión en la muñeca que le impide rodar con normalidad. No solo ya el sufrimiento del brazo al apoyar en el manillar de la bicicleta, sino también la difícil colocación que ello supone, con los correspondientes dolores que le surgen en la parte superior de los glúteos y en la zona inferior de la espalda, como él mismo nos contaba después de la etapa contrarreloj. Pero está haciendo todo lo que puede Pruden Indurain por ayudar a su hermano, por continuar en el Tour de Francia. Cuántos otros hubieran ido para casa, y qué digna de elogio es la actitud que está tomando el pequeño de los hermanos. Davide Casani pasando por Gilestre. En la finalización de esta localidad comenzará la ascensión al Col de Vars. Kilómetro 57 de carrera, 123 todavía para el final, con las ascensiones del Vars, 19 kilómetros y 300 metros, la de la Bonnet, 23 kilómetros, y la del Col de la Lombarde hasta Isola 2000, 14 kilómetros y 700 metros. En total, todavía les quedan a los corredores aproximadamente 59 kilómetros de ascensión. Muchísimo público, como se ve a lo largo del recorrido. Ahora al paso por esta localidad
Ayer 14 de julio fue la fiesta nacional francesa y acudió gente, pues bueno, de forma auténticamente exagerada a presenciar el paso del Tour de Francia. Y hoy, aunque mucha gente trabajará porque es día laborable, también muchos, porque hay gente de vacaciones que estamos en el mes de julio, estarán presentes siguiendo el desarrollo de esta etapa alpina, cuya segunda ascensión está comenzando en estos momentos. El ascenso al Col de Vars, segunda dificultad de esta jornada, con el corredor Davide Casani del equipo Ariostea, líder actual del Gran Premio de la Montaña, así lo indica ese maillot blanco con puntos rojos, en la primera posición, justo donde comienza el puerto. 19 kilómetros y 300 metros le quedan por delante hasta la próxima cima. Y ya pasando al relevo, otros corredores como Pruden Indurain, al que volvemos a ver en la primera situación del pelotón después de muchas jornadas en las que ha tenido que sufrir. Parece que hoy se encuentra más recuperado el hermano de Miguel, Jean-François Bernard, José Ramón Uriarte, Marino Alonso, Gerard Rue y Miguel Indurain. Son los primeros en la situación del pelotón. Acercándose también ya al inicio de la ascensión del Col de Vars, que se sube por su vertiente norte. Los 4 primeros kilómetros son de ascensión muy regular, al 7% de desnivel. Desde ahí se va haciendo cada vez más difícil esa subida hasta llegar al kilómetro 9, donde se produce un pequeño descanso. En torno a los 3 kilómetros tienen los corredores ahí para recuperar fuerzas. Atención, porque ha habido problemas para Pruden Indurain en esa curva por el centro del pueblo. La verdad es que ha ampliado su ventaja Davide Casani en esta zona intermedia entre los Col de Izar y de Vars, que es el que dentro de muy poco van a ascender también el pelotón, como les decía, con esos aproximadamente 3 kilómetros como zona de descanso entre los kilómetros 9 al 13 de subida, es decir, más o menos a mitad del Col. Jean-François Bernard, que ha pasado otra vez a la primera posición del grupo, precediendo siempre a sus compañeros en el equipo Banesto, con Pruden Indurain aguantando todavía en las primeras posiciones, con José Ramón Uriarte, Marino Alonso y Gerard Rue. A continuación, el ritmo de Bernard. Vamos a ver durante cuánto tiempo el francés sigue siendo el encargado de marcar el ritmo del pelotón, y Davide Casani, que sigue ocupando la primera posición en la situación de carrera en estos momentos. Y que al inicio de la ascensión del Col de Vars lleva más de 2 minutos de ventaja sobre el pelotón. No es un hombre importante en la general, recuerden que está a 48 minutos y solo busca su actuación individual con la posible suma de puntos para el premio de la montaña en este Col de Vars. Y si la suerte y las fuerzas le siguen acompañando, el intento de triunfo en esta etapa, algo que se plantea auténticamente difícil a más de 120 kilómetros de la llegada, con el Col de Vars, la Bonnet y la extensión final a Isola 2000 todavía por delante. Ahí estamos viendo a Michel Platini, un hombre del fútbol en el mundo del ciclismo, que está siguiendo hoy el desarrollo de esta etapa alpina, en la que los hombres de Banesto están siguiendo en las primeras posiciones del grupo, y en la que sigue marchando por delante Davide Casani.
el corredor de la Ariostea, que saltó en el descenso del Col de Lisoar y que tiene ahora 2 minutos y 25 segundos de ventaja. Ahí le están viendo con respecto al grupo. Está ascendiendo bien Davide Cassani estos 4 primeros kilómetros de subida uniforme. A partir de ahí se irán complicando un poquito más las cosas en los siguientes 4 para llegar a esa zona de descanso en el pueblo de Vars, en el pueblo que da nombre a este col de un total de 2.110 metros de altitud, lo que significan 1.080 metros de desnivel. Ahí tenemos a Davide Cassani, con 3 puntos de ventaja marcha el corredor italiano de la Ariostea en la clasificación de la montaña sobre Tony Rominger. Tiene 82 puntos Davide Cassani, 79 Tony Rominger. La tercera posición para Miguel Indurain a 21 puntos del hombre que en estos momentos es cabeza de carrera, mientras que se informa del abandono de Marco Lieti. Quedan por lo tanto 165 corredores en cabeza y es la cuarta baja del equipo Lampre. 165 corredores por tanto en carrera y otro más de los hombres del Lampre que se marcha para casa. Marco Lieti, a pesar de su simpatía, pues no debe tener muchas fuerzas y por lo tanto ha dejado solos a Abduyaparov, Bortolami, Bramati, Uschakov y Esborada. Son solo los 5 componentes que continúan en carrera. El equipo más mermado en sus componentes cuando se está desarrollando la 11ª etapa del Tour de Francia. Por lo tanto, después de ayer estábamos justo en el ecuador de la prueba, ahora ya un poquitín avanzado con los kilómetros 60 aproximadamente que hasta ahora llevan cubiertos los corredores de esta 11ª jornada del Tour. Etapa de 180 kilómetros entre Sierra Chevalier e Isola 2000. Cabeza de carrera con Jeff Bernard, siempre el francés del Banesto, marcando el ritmo en estos primeros kilómetros. Sus compañeros en las posiciones de cabeza, Jerry Brooking, el hombre de la 11, Claudio Chiappucci también, que aparecen también en esos primeros lugares. Quedan todavía pues aproximadamente 16 kilómetros de ascensión, por lo tanto todavía podemos ver muchas cosas, porque además las fuerzas ya no están tan íntegras como hace unos instantes en la ascensión del Isoar. Ahora ya las piernas pesan más y serán mucho más los corredores y mucho antes los que se queden ya del ritmo del grupo. Un ritmo que está siendo bueno a lo largo de la etapa, en torno a los 31 kilómetros como promedio. Ahí vemos como Davide Cassani está reponiendo fuerzas. Siempre se ha dicho, lo hemos dicho también desde aquí, desde estas transmisiones, que es importante para los ciclistas reponer fuerzas antes incluso de que llegue el hambre, porque cuando el hambre llega ya no hay nada que hacer y se cogen esas terribles pájaras que en una etapa como la de hoy pueden costar muchos minutos. Sigue ampliando su ventaja Davide Cassani en los primeros kilómetros de ascensión al Col de Vars, 2 minutos y 50 segundos sobre un pelotón en el que, como está sucediendo en los últimos kilómetros, los compañeros de equipo de Miguel Indurain están realizando un buen trabajo, un magnífico trabajo de control. Lo cierto es que para ellos no es en absoluto importante el hecho de que Davide Cassani marche por delante, y bastante tienen con marcar un ritmo que le venga cómodo a Miguel Indurain y que sea un poquito rápido para que no aumente tampoco desaforadamente la ventaja de este hombre, no por el peligro que ello podría implicar en la clasificación general en la que se encuentra a 48 minutos, sino por eso de que todavía queda mucha etapa por delante y es conveniente marcar un ritmo vivo en la cabeza del pelotón para ir castigando lo suficiente las energías de los que pudieran ser rivales del líder del Tour de Francia. Tendrían que ser otros hombres los que de alguna forma busquen hoy victoria de etapa, los que marcaran el ritmo, los que impusieran en esta ascensión al Col de Vars otro ritmo más rápido que redujera la ventaja de Cassani, en absoluto preocupante para los hombres de Banesto. Veremos a ver cuál es la actitud que toman los Chiappucci, Rominger, etcétera, que además de luchar por la general en la medida de sus posibilidades, están luchando también por la clasificación del Premio de la Montaña, que está encabezada en estos momentos por este corredor en esta segunda etapa de los Alpes, merced a los puntos que cogió en las etapas previas y también a la buena disposición que mostró en el Col d'Isoar en el primer punto puntuable
de la etapa de hoy, de esta segunda etapa alpina. Donde Davide Cassani pasó en tercera posición. Recordemos que en la cima del Col de l'Issoire, kilómetro 27 de carrera, todavía con 153 por delante, Chiappucci pasó en primera plaza, Tony Rominger fue segundo, Davide Cassani tercero, Fede Chávez cuarto, Miguel Indurain quinto. Por ahí, por esa cima del l'Issoire, Pedro Delgado pasó a 40 segundos, Gianni Buño a 46 y Alex Zule a 1.15. En los posteriores kilómetros de descenso, casi 30 hasta la localidad de Guillestre, donde se enlaza con la ascensión a este Col de Vars, donde se está desarrollando ahora mismo la carrera. Se produjo la fusión de los grupos que se habían quedado cortados en la ascensión al l'Issoire, al tiempo que saltaba este hombre en el descenso de ese primer col de la jornada, Davide Cassani, que según la última referencia lleva 2 minutos y 50 segundos de ventaja sobre el pelotón controlado por los hombres del equipo Banesto. Está atravesando ya Davide Cassani los kilómetros del quinto al séptimo de ascensión del total de 19 que tiene el Col de Vars. Son las rampas más difíciles, con porcentajes que llevan al 9%, y podemos apreciar aquí el esfuerzo que está realizando Davide Cassani para mantener el buen ritmo de subida en esta zona, antesala ya de la llegada al pueblo de Vars, al pueblo que da nombre a este famoso col en la historia del Tour de Francia, y donde se producen aproximadamente 3 kilómetros de descanso. El pinchazo de Rominger fue probablemente el causante de esa fusión de los dos grupos en el descenso del Col d'Issoire, porque no había coche de asistencia mecánica en la parte posterior del grupo de cabeza. No estaban por las mínimas diferencias los coches del equipo Clasca Hasturi, tampoco se encontraba ahí cuando debería haber estado el coche de asistencia neutra. Por eso los hombres del CLAR ralentizaron la marcha del grupo hasta que se produjo la fusión con el pelotón donde venía Buño. Ahora son alrededor de 50 o 60 corredores los que componen este grupo de cabeza, y al igual que en la ascensión del Col d'Issoire, Georg Müller, que está pasando a la primera posición del pelotón. En los hombres de Banesto siempre marcando el ritmo en estas primeras plazas de este grupo, con Miguel Indurain siempre perfectamente situado, con Claudio Chiappucci a su rueda. Ahí está también Johan Bruyneel, Eri Preukin tras él. Chiappucci y Bruyneel son los dos hombres que vemos. Junto a Chiappucci por el otro lado se encuentra Belardo Rondón, el colombiano que fue de Reynolds y que ahora milita en las filas del equipo Gatorade, el equipo de Gianni Buño. Ahí en primera posición es Julián Gorospe, Gerard Roux, José Ramón Uriarte, Marino Alonso, Jean-François Bernard, precediendo todos a Miguel Indurain. Todavía 6 corredores del conjunto Banesto en las primeras posiciones. Mientras tanto, Davide Cassani con 2.50 en la última referencia, que sigue aumentando la ventaja y siendo cabeza de carrera, recibiendo líquido en estos instantes para ir recuperando energías. El alimento y el líquido con glucosa son parte esencial de la alimentación en carrera de los ciclistas para mantener en lo posible la integridad de sus fuerzas. Sobre todo en un día como hoy, en que al esfuerzo de estos 76 kilómetros y medio en total de subida que tienen que realizar a lo largo de los 180 kilómetros de la 11ª etapa del Tour, hay que unir las buenas condiciones atmosféricas, el sol que está luciendo, la temperatura que sin ser excesivamente alta es bastante buena, lo que cuando se está desarrollando un esfuerzo tan brutal como el que están realizando los corredores y el que van a realizar a lo largo del día de hoy, hace que haya que reponer energías frecuentemente. Hay que recuperar glucógeno, hidratos de carbono y sales minerales fundamentalmente en carrera. El resto de la recuperación viene posteriormente a la finalización de la etapa. Pero en carrera son esos 3 productos fundamentalmente los que hay que recuperar. Hay que llenar los depósitos de esos alimentos, de esas necesidades, hidratos de carbono, sales minerales y glucosa, para poder de esta forma afrontar las dificultades de una etapa. En el pelotón nada cambia.
los hombres de Van Est ocupando las primeras posiciones y George Muller también situado ahí. Vemos aparecer a Lance Armstrong, el norteamericano que ganó en Verdún en su primer Tour de Francia, una de las figuras y grandes promesas del actual ciclismo norteamericano, después de que Greg LeMond esté prácticamente acabado como corredor de gran nivel, y que Andrew Hamilton, pues aunque haya sido un magnífico corredor, nunca ha llegado a despuntar todo lo que se esperaba de él. Lance Armstrong es ahora la gran esperanza que el ciclismo de un país donde este deporte ocupa un lugar en el interés de los aficionados muy distante de los primeros, del béisbol, del baloncesto, del fútbol americano, está en estos momentos luchando por ser uno de los mejores. Y ahí vemos también por la parte derecha de la calzada a Tony Rominger. Cabeza del pelotón siempre con los hombres de Van Est. Cabeza de carrera siempre con David de Casani. Y observen la dureza de esta rampa por la que está atravesando ahora David de Casani, que lleva ya aproximadamente 7 kilómetros de ascensión de los 19 en total que tiene este Col de Vars. La última referencia que teníamos de su ventaja era de 2 minutos y 50 segundos. Y todavía quedan 12 kilómetros para la ascensión a este segundo puerto, a esta segunda dificultad alpina de esta segunda etapa de los Alpes, 11ª del Tour de Francia. Estamos a 12 kilómetros de coronar la segunda cima de esta etapa alpina, de esta segunda etapa de los Alpes, de esta 11ª jornada del Tour de Francia, el Col de Vars, y encabeza a este corredor David de Casani, el líder actual del Gran Premio de la Montaña del conjunto italiano Ari Ostea, que saltó del grupo de los favoritos en el descenso del Col d'Issoire y que tiene en la última referencia que hemos sabido 2 minutos y 50 segundos de ventaja sobre un grupo en el que marchan todos los hombres importantes, en los que están siempre ocupando las primeras posiciones los corredores de Van Est, defendiendo a su líder, al líder del Tour de Francia, a Miguel Indurain. Con él todavía se encuentran 6 compañeros y por tanto buena la situación que en estos momentos está teniendo Miguel Indurain en cabeza de carrera. Encabeza siempre este corredor David de Casani, 2.50, 12 kilómetros de ascensión todavía al Col de Vars, y por delante quedarán el Col de la Bonete e Isola 2000 hasta la finalización de esta segunda etapa de los Alpes, en la que es de suponer que al término de la misma Miguel Indurain, que está teniendo un gran comportamiento, siga portando el maillot amarillo de líder en el Tour de Francia. Ahí vemos a los hombres de Van Est controlando la carrera en la cabeza del pelotón, con Miguel Indurain siempre en las primeras posiciones. Y por delante David de Casani, que está manteniendo bien su ventaja en estos kilómetros de ascensión al Col de Vars, 2.45 la última referencia. Interesante la situación estratégica para Miguel Indurain y muy buena, rodeado de sus compañeros de equipo en este segundo gran puerto de la jornada. De este modo se van a evitar cualquier tipo de complicaciones que pudieran surgir, aunque lo lógico es esperar a la ascensión de la Bonete para ver los primeros ataques serios, porque todavía quedan muchos kilómetros para que concluya esta etapa. Desde la cima del Col de Vars quedarán todavía 102 kilómetros hasta la llegada al Col de la Lombarde en Isola 2000. Todavía les faltan muchos kilómetros de ascensión a lo largo de esta etapa, más de 50 kilómetros les quedan todavía por ascender a los corredores en el transcurso de esta 11ª jornada del Tour de Francia, con Miguel Indurain rodeado por completo de sus compañeros de equipo. George Muller haciendo el trabajo también para Tony Rominger, con Claudio Chiappucci instalado también en las primeras posiciones, junto a ellos Eric Breukin y Johan Brunel, los hombres del equipo de la 11. Julián Gorospe ahora delante de Miguel Indurain, José Ramón Uriarte,
La verdad es que es cómodo para Miguel Indurain el ritmo que están imponiendo sus compañeros, y si no hay nadie que se decida a atacarle, pues va a ser una etapa por lo menos cómoda en lo posible, dentro de las dificultades de recorrido que plantean esta segunda jornada de los Alpes. 2:45, recuerden, la última ventaja que lleva este hombre, David de Cassany, cabeza de carrera, a más de 10 kilómetros todavía de la cima del Col de Vars, segunda de las dificultades montañosas de esta jornada. Llevamos 2 horas y 5 minutos transmitiendo para ustedes esta decimoprimera etapa del Tour de Francia. Estamos en la ascensión al Col de Vars, todavía quedarán después los Col de la Bonette y el final en Isola 2000. Vamos a ver lo que sucede en este segundo puerto de esta etapa, en el que el planteamiento de momento es cómodo para los hombres de Banesto, con control en la cabeza del pelotón y con un hombre escapado que está a 48 minutos en la clasificación general y que por tanto no importa en absoluto. 2 horas y 2 minutos de carrera, que es exactamente el tiempo que llevamos nosotros con todos ustedes, algo más, porque empezamos cuando todavía estaba la marcha neutralizada, antes de que saliera oficialmente para cubrir los 180 kilómetros de esta segunda etapa de los Alpes. David de Cassany, 32 años, ganador este año de una etapa del Giro de Italia, cabeza de carrera en estos momentos, cubriendo la mitad aproximadamente de ascensión al Col de Vars. Está atravesando el 8º kilómetro de ascensión, poco antes de llegar al pueblo que da nombre a este col. Aquí los porcentajes de desnivel son un poco más suaves de los que ha atravesado en los kilómetros anteriores, donde se llegaba hasta el 9%. Aquí las rampas tienen un 6,5% de desnivel. Posteriormente llegará a otra zona con el 4% y ya accederá al pueblo de Vars. Está perdiendo un poquito de su ventaja, 2:40 ahora David de Cassany, transcurriendo por el 8º kilómetro de los 19 en total que tiene de ascensión este Col de Vars, de 2.110 metros de altitud, 1.080 metros de desnivel para sus 19 kilómetros de subida. Un puerto que se está ascendiendo por 30ª vez, es la vez número 30 a lo largo de los 80 años de disputa del Tour de Francia, que la caravana de la Ronda Gala atraviesa este Col de Vars, situado en la zona de los Alpes. No hay movimiento en cabeza de carrera, no hay nadie que se decida a lanzar el ataque a San Miguel Indurain. Yo creo que la seguridad, la fortaleza que demostró ayer el corredor español del Banesto, el líder de la general, ha dejado como un poco sin fuerzas a sus rivales, una vez comprobado que es un hombre, yo no digo que imbatible, porque esto sería decir que no es humano, y Miguel Indurain lo es, pero difícilmente superable en ningún terreno. Contrarreloj en condiciones normales no lo es de ninguna manera, y en montaña ayer demostró que no solo no es superable, sino que está con los primeros. Ayer cogió ventaja sobre todos, a excepción de sobre Tony Rominger y Álvaro Mejía, que fueron los dos únicos que llegaron con él a la línea de meta, que mantienen 3 minutos y 8 segundos de desventaja el colombiano y 5:44 el suizo con respecto al líder. Y es que, Pedro, realmente desde que Miguel Indurain rebajó su peso aproximadamente en 7 u 8 kilos, aquella mala fama o aquella duda que había siempre que Miguel Indurain afrontaba la alta montaña ya desapareció, y ahora casi que puede considerársele como un auténtico especialista. Sube tanto como los demás, porque tampoco estamos viviendo unos tiempos en el ciclismo en que haya grandes escaladores. Yo creo que con Pedro Delgado y Lucho Herrera se acabaron los hombres rompedores en la historia del ciclismo cuesta arriba. Se acabaron de momento, que pueden llegar nuevamente en cualquier instante del devenir del ciclismo en los próximos años, pero de momento, tras la retirada de Lucho Herrera y la pérdida de punch por parte de Pedro Delgado, parece que se han acabado los grandes escaladores. Otros que también lo han sido y que continúan en activo en el ciclismo profesional, como es el hecho del propio Pedro Delgado, ya no mantienen la fuerza que tenían en sus mejores tiempos, y por tanto pues hay que considerar a hombres como Rominger, Chiappucci o el propio Miguel Indurain como los mejores escaladores que hay en la actualidad en el mundo del ciclismo. No en vano lo han demostrado reiteradamente en estos últimos años, y ninguno de ellos, incluido Chiappucci, ganador de la montaña en las 2 últimas ediciones del Tour de Francia, es un hombre capacitado, por lo que se vio en el día de ayer, para dejar a Miguel Indurain. Por lo que se vio ayer, por lo que se vio en el último Giro, por lo que se vio en el anterior Tour y por lo que se vio en el anterior Giro. Nunca ha conseguido dejarle, únicamente en aquella etapa de Sestriers el año pasado aquí en el Tour de Francia,
en la que además, para desgracia de Miguel Indurain, sufrió una mini pájara en los kilómetros finales de la etapa, pero en cualquier caso fue muy poca la ventaja que Claudio Chiappucci, en una auténtica etapa que hizo de gran altura, un magnífico recorrido el que realizó aquel día el corredor italiano, pudo sacar, repito, una mínima ventaja a Miguel Indurain. Cabeza del pelotón, hombres fundamentalmente de equipos españoles, Klas Cajastur y Van Eston, ocupando siempre las primeras posiciones, con Claudio Chiappucci también integrado en ese grupo. Aproximadamente 112 kilómetros para que concluya esta 11ª etapa del Tour de Francia. Todavía algo más de 11 kilómetros para llegar hasta la cima del Col de Vars, segunda dificultad montañosa en el día de hoy. Podemos ver también a Alex Zülle situado en las primeras posiciones, a la izquierda justo del jersey amarillo que porta Miguel Indurain por quinto día en este Tour de Francia. Lleva ya un total de 24 jerseys amarillos Miguel Indurain a lo largo de los 3 últimos Tour de Francia, y por el momento es cabeza en la clasificación general con 3 minutos y 8 segundos de adelanto sobre Álvaro Mejía, 4:16 sobre Jaskula, 5:07 sobre Breukin, 5:44 sobre Rominger, 8 minutos y 6 segundos sobre Hamstin, 9:44 sobre Motet, 9:55 sobre Bjarne Riis, 10 minutos y 14 segundos sobre Gianni Buño, 11:09 sobre Alex Zülle. Son las 10 primeras plazas en la clasificación general al término de la etapa de ayer, que concluyó en Serre-Chevalier, mientras que Pedro Delgado está a 11 minutos y 13 segundos, Claudio Chiappucci a 13 minutos y 56 segundos. Unas diferencias que, salvo que hoy se produzca una auténtica debacle, van a hacer que tengamos en Miguel Indurain el líder para rato, y que llegue en muy buena situación a las siguientes etapas de montaña que se disputarán en los Pirineos. Que así sea. Ahí vemos a los hombres de Van Eston y a los de la 11, también con Brunel, Zülle y Breuking en las primeras posiciones, los del Klas con Echave, Müller, Gastón, me parece que es el otro que está apareciendo por ahí en la parte derecha de la carretera, también otro corredor del equipo español. La verdad es que ha llegado la montaña y están dominando, por lo menos en estos instantes, la situación de carrera los corredores de los equipos españoles. Algo como lo que sucedió ayer, aunque fue un suizo, pero integrante de un equipo español, el Klas Cajastur, el ganador de la etapa, convertido en protagonista de excepción con el líder de la general, Miguel Indurain. El suizo, ganador de las 2 últimas vueltas a España, rindió ayer a plena satisfacción. 2:52, ha vuelto a aumentar ligeramente la ventaja de Davide Cassani con respecto al grupo, que se toma las cosas con tranquilidad. No van a atacar los Van Eston, no va a atacar Miguel Indurain. Como lo dejen ir así, pues encantado de la vida, no va a tener que salir a ningún ataque. Y me parece, repito una vez más, que es que hay muy pocos hombres que crean ya que se puede doblegar a Miguel Indurain, y por eso se conforman en ir con él, que bastante trabajo les cuesta mantener su rueda como para intentar dejarle de la suya. Miguel Indurain siempre perfectamente situado, arropado por sus compañeros, y Julián Gorospe, que es ahora el que pasaba la primera posición. Davide Cassani siempre en el primer lugar, 2:52, y llegando a la localidad de Vars. Aquí tienen ahí tienen el primero, un par de saltitos de esos que se ponen en las carreteras para aminorar la velocidad de los coches, y aquí en el paso por Vars, que la carretera además no está en muy buen estado, hay un par de ellos. Indudablemente no van a gustar nada a los corredores. Este es terreno casi llano, en el paso por el pueblo que da nombre al puerto, y la carretera desde aquí pues está en peores condiciones que lo ha estado hasta este momento. Ahí está el segundo, ya ha pasado Davide Cassani por los 2, y le queda todavía una buena parte, 8 kilómetros de la ascensión al Col de Vars, para completar los 19 largos de que consta la ascensión al segundo puerto de la etapa de hoy. Estamos en la zona intermedia, en la mitad aproximadamente de esta ascensión al Col de Vars. Esta es la zona que les comentábamos anteriormente, en la que los hombres pueden recuperar energías, aproximadamente 3 kilómetros casi llanos. Después vendrán otros 3 kilómetros en los que las rampas vuelven a endurecerse y de forma uniforme y regular se sitúan en el 7% de desnivel, para ascender desde los 1.660 metros hasta los 1.800 metros,
es decir, 140 metros. Recordemos ese dato que les hemos venido ofreciendo: cada 100 metros de desnivel son el equivalente casi a un edificio de 38 plantas. Davide Cassani, siempre en punta de carrera, en ese terreno que ya vuelve a tornarse un poquito cuesta arriba después del descanso del llano, el paso por la localidad de Vars, y ascendiendo este col con una ventaja de casi 3 minutos con respecto al grupo. Un grupo tranquilo, sin que se sucedan prisas, porque no hay nadie que esté atacando a los hombres de Banesto, no hay nadie que esté atacando a los compañeros de Miguel Indurain, no hay nadie que tenga intención, por lo menos de momento, de atacar al líder. Queda mucha carrera por delante. Desde la cima del puerto quedarán todavía 102 kilómetros hasta la línea de meta, y hay que reservar energías porque quedarán la ascensión al Col de la Bonet, a un puerto que está situado a 2.802 metros de altura, 2.802 metros de altitud sobre el nivel de mar, la carretera más alta construida en Europa, y al que se llega por tercera vez en el Tour de Francia. 1962 y 1964, Federico Martín Bamontes, el Águila de Toledo, pasó en primera posición por esos dos puertos. Ahora es Davide Cassani el que intenta, por lo menos en el Col de Vars, ocupar la primera posición con los consiguientes puntos para el premio de la montaña. Este es un puerto de primera categoría, los dos que quedarán después serán de categoría especial. Y ahí podíamos ver, por lo que le comentábamos anteriormente, esta es una zona ideal para relajar un poquito los músculos, recuperar fuerzas, porque justo al pasar este núcleo urbano, Santa María de Vars, se inician los últimos 7 kilómetros ya de subida, los 3 siguientes que va a afrontar Davide Cassani con el 7% de desnivel, mientras que veíamos fugazmente como el pelotón estaba ya atravesando la localidad de Vars, y ya Davide Cassani, que ha iniciado estos 3 siguientes kilómetros de subida al 7%, son los que van del 12º al 15º, es decir, faltan 7 kilómetros para llegar a la cima del Col de Vars, con 3 minutos de ventaja para Davide Cassani. Veamos también como en la cabeza del pelotón era Jörg Müller, el suizo compatriota y compañero de equipo de Tony Rominger, el que pasaba la cabeza e imponía un ritmo un poquito más vivo que lo que estaban haciendo los hombres del conjunto Banesto. Ahí sigue Jörg Müller en la primera posición, aprovechando este terreno de llano para incrementar un poco la marcha del grupo, avivando ese ritmo que era muy cómodo hasta estos instantes y que parece empezar a acelerarse en terreno, eso sí, que no es de ascenso. Vamos a ver cuál es la actitud que están tomando los corredores del Klasca Hastur, muy activos como hemos visto en la etapa de hoy, al formar parte del grupo delantero 5 de sus corredores: Jörg Müller, John Unzaga, Federico Echave, Fernando Escartín y Tony Rominger. También bien acompañados, bien representados los hombres de la malla, estaban Rincón, Cubino, y también se encontraba Antonio Martín, y por parte de la 11 solamente se encontraba Eric Brooking, además un poquito descolgado del grupo de cabeza, y por parte de Banesto solo estaba Miguel Indurain. Pero luego en el descenso se han incorporado todos los compañeros de Indurain en el conjunto Banesto y le han ayudado en el terreno necesario en esos instantes, en el terreno llano y en los primeros kilómetros de ascenso, que son ya más de la mitad del Col de Vars. 3 minutos era la última referencia que reflejaban las informaciones de la televisión francesa de Davide Cassani con respecto al grupo, en el que Jörg Müller marcaba el ritmo. Y veremos ahora en este terreno más difícil cuál es la actitud que toma el hombre de cabeza y sobre todo cuál es el planteamiento que se vive en el pelotón, en la cabeza del pelotón. A ver qué hacen los hombres del Clas, del Banesto, a ver si Chiappucci se muestra activo. Vamos a ver si se viven instantes interesantes en esta ascensión al Col de Vars, que de momento no parece que sea así, porque el pelotón ha recuperado su fisonomía anterior con los hombres del Banesto en las primeras posiciones, abandonando ya la localidad por la que acaba de pasar también el corredor cabeza de carrera, y con Marino Alonso y Gerard Rue ocupando las primeras posiciones.
a punto de iniciar también el gran grupo estos 7 últimos kilómetros de ascensión al Col de Vars. Fíjense, llevamos ya aproximadamente 2 horas y 20 minutos de carrera y todavía les quedan a los corredores poco menos de 110 kilómetros, de los cuales en torno a los 44 kilómetros son de subida. Porque la Bonnet tiene 23 kilómetros, además marcados, para más escarnio de los corredores. Sí, eso de decir, ahora me quedan 20. En coche ayer, la verdad es que parecía auténticamente interminable el puerto. Yo no sé para los corredores si les va a parecer todavía, lógicamente, mucho más largo, mucho más inacabable. Pero eso de que cada kilómetro te vayan recordando los que te quedan, pues es así como llevar una cruz a espaldas durante toda esa ascensión. Eso será el Col de la Bonnet, que también se lo contaremos en directo, aunque probablemente después de un descanso que realizarán los compañeros de la Sociedad Francesa de Producción para, bueno, recargar los depósitos de combustible de los helicópteros y para volver a replantear la situación de carrera. Eso será probablemente, aunque no está confirmado todavía, cuando se comience el descenso del Col de Vars y hasta que se empiece el ascenso al Col de la Bonnet, alrededor de unos 30 minutos escasos, el tiempo que durará toda esa realización de los preparativos para afrontar los kilómetros finales de la etapa, que serán todavía muchos, porque desde que se inicia la ascensión al Col de la Bonnet van a quedar pues 80 kilómetros hasta la finalización de la carrera. Lleva ya casi 45 kilómetros Davide Casani escapado, todavía le quedan en torno a los 7 kilómetros de subida. Mira hacia atrás el veterano corredor italiano de 32 años que mantiene una ventaja cercana a los 3 minutos en el curso de esta ascensión al Col de Vars, todavía con muchos kilómetros para que concluya esta 11ª etapa del Tour de Francia, segunda de las jornadas alpinas que ha preparado la organización en esta edición número 80 de la Ronda Gala. Davide Casani, que por el momento no parece acusar el esfuerzo de esos 45 kilómetros de escapada solitaria, de los cuales pues aproximadamente 13 kilómetros son de ascensión en solitario a este Col de Vars. Ya realizó en compañía del grupo de cabeza los 19 anteriores de subida al Col de l'Isard. Todavía sobre los 44 kilómetros de ascensión los que le quedan a los corredores en el curso de esta importante e interesante jornada del Tour de Francia, que desde las 10:30 les estamos contando en directo. Davide Casani, cabeza de carrera, según la última referencia, 3 minutos de ventaja sobre un pelotón en el que en todo momento los hombres de Miguel Indurain estaban controlando la marcha del grupo y que en los últimos kilómetros registraba el impulso dado por el compañero de equipo de Tony Rominger, su compatriota además, Jörg Müller. Seguimos viendo la cabeza del pelotón, volvemos a ver la cabeza del pelotón, otra vez Jörg Müller ha pasado al primer lugar a marcar el ritmo con Marino Alonso. Están siendo los dos hombres que más aparecen en las primeras posiciones desde hace algunos kilómetros. Vemos a Lale Cubino en la parte derecha de las imágenes junto a Thierry Claveirolati, precediendo a Eric Breukin. Son las situaciones en cabeza de carrera. Por el otro lado están Johan Bruyneel y Alex Zülle. Están ya tomando posiciones los hombres importantes en los primeros lugares del grupo, posiciones que nunca ha perdido Miguel Indurain, situado a la rueda de Marino Alonso y a la rueda de sus compañeros en el equipo Banesto. Es Jörg Müller el que marca ritmo en cabeza del pelotón, y son menos los hombres de Banesto que se quedaban con Miguel Indurain, que estaba solo ahora siendo ayudado por Marino Alonso. Estamos llegando a la parte donde se encuentra la estación en este Col de Vars, la estación de esquí, dentro de un poco a la salida de esta localidad, de esta estación de montaña. Veremos donde se encuentran los remontes mecánicos, telesillas y telesquís. Ahí al fondo empiezan a apreciarse ya, por donde en invierno pues los aficionados al deporte de la nieve pueden disfrutar de lo lindo como probablemente en ninguna parte del mundo. No hay nada, lo más seguro, como los Alpes, para la práctica del esquí. La verdad es que viéndolo en verano
se vislumbran esas posibilidades infinitas que estos colosos montañosos tienen para la práctica de ese deporte, en Francia, en Suiza, en Austria, en Italia, algo con lo que desgraciadamente nunca podrá contar España para que se dispute una carrera ciclista de la dureza del Tour de Francia. Ahí a la derecha dejaba el telesilla Davide Cassani, que está todavía pues a casi 6 kilómetros, 5 kilómetros largos de la línea de llegada, de la cima de este Col de Vars, de esta segunda dificultad montañosa de la jornada, y que tiene la última referencia que hemos recibido 3 minutos de ventaja. Su ritmo sigue siendo bueno, aproximado al que está manteniendo Jörg Müller y Marino Alonso en la cabeza del pelotón, y por lo tanto las diferencias no deben de variar, deben de seguir manteniéndose en torno a esos 3 minutos aproximadamente, que es lo que casi lleva desde que comenzó la ascensión al Col de Vars. Se está defendiendo desde luego bastante bien Davide Cassani, que está atravesando ahora una de las zonas más duras de esta ascensión al Col de Vars, con un porcentaje en torno al 8%. Son en efecto todavía un poquito más quizá de 5 los kilómetros que le quedan al veterano corredor de 32 años, incluido en el equipo Ariostea, que dirige Giancarlo Ferretti. No hay nuevas referencias acerca de la ventaja que lleva este hombre sobre el pelotón, un pelotón en el que por detrás podíamos ver como Jörg Müller había impuesto un ritmo bastante vivo en una zona que era algo más cómoda que esta por la que está atravesando ahora Davide Cassani, cabeza de carrera.